tardes a todos de parte de la Asociación de Oficinas de Arquitectos. Contarles que a partir de una consulta pública que hizo el Ministerio de Vivienda en el segundo semestre del año pasado, respecto de modificar un artículo de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que es el artículo 4.1.10, en relación al acondicionamiento térmico de las viviendas. Hay algunos micrófonos abiertos ahí. En la OA, que la verdad quedamos bastante preocupados por el texto del decreto que se envió en consulta, porque nos parecía que iba a generar problemas de distinta naturaleza con los proyectos de arquitectura. Emitimos nuestras observaciones dentro del proceso, y después tuvimos algunas reuniones con la gente de la división técnica del Ministerio de Vivienda para hacerle ver nuestras inquietudes y de qué forma podíamos buscar alguna forma de salvar aquellos problemas que veíamos nosotros en el texto de la norma, y que a la vez fuera capaz de cumplir con los objetivos que estaban detrás de esta actualización normativa. Como ustedes saben, la norma sobre acondicionamiento térmico tiene más de una década ya en la ordenanza general, y nosotros, igual que el resto de los gremios, estábamos muy conscientes de que era necesario actualizarla y ponerla en términos más razonables con lo que son las demandas actuales y lo que es el conocimiento actual también de la normativa en estas materias, no solo en Chile, sino que también en el extranjero. Les voy a compartir ahora en la pantalla. Aquí estamos. Ahí tengo el comparado. Ahí parece que está. Cuéntenme si se ve bien en la pantalla un cuadro con 3 columnas. Sí, se ve. Se ve perfecto. Eso. Bueno, el artículo en cuestión, el 4.1.10 de la ordenanza, es parte del título de la arquitectura de la ordenanza general, del capítulo 4.1 sobre condiciones de habitabilidad, y es el único artículo de ese capítulo que se refiere al acondicionamiento térmico de las viviendas. Un primer alcance, que esa norma, que es como todas las normas de la ordenanza, es obligatorio su cumplimiento en todo el país. Es una norma que es paralela, podría decirse, a lo que próximamente se va a reglamentar, que tiene que ver con la calificación energética de viviendas, de la ley de calificación energética que se aprobó recién por el Congreso en febrero pasado. Es decir, van a convivir ahí esta norma de la ordenanza con lo que se disponga respecto a la calificación energética de la vivienda. No es que una vaya a reemplazar a la otra. Y también va a funcionar de manera paralela, como ha sido hasta ahora el artículo de la ordenanza, con lo que se conoce como la certificación de vivienda sustentable, la CES, que es un método principalmente voluntario, pero al cual se someten muchas edificaciones a lo largo del país. Entonces, en un cuadrito comparativo ahí están como los aspectos principales. Lo primero, en el de la izquierda, lo que es la norma actual, que plantea una exigencia de acondicionamiento térmico para todas las viviendas. Ese es el alcance de la norma, y trata sobre condiciones específicas para lo que se llaman ahí el complejo de techumbre, los muros perimetrales, los pisos ventilados y las ventanas, como un ítem separado. Y en las ventanas fija un porcentaje máximo por orientación para los proyectos de arquitectura, pero un detalle importante, que permite también el
vez de cumplir esos porcentajes, hacer un cálculo ponderado, que le llaman el método de U, que es el símbolo de transmitancia térmica ponderado. Eso es lo que tenemos hoy día desde hace varios años ya, y todos los proyectos deben cumplir con esa obligación, todos los proyectos de vivienda. La propuesta de decreto que mandó en consulta al Ministerio de Vivienda el segundo semestre del año pasado, los cambios se ven de inmediato. Lo primero es sobre el ámbito de aplicación de la norma. Ya no es solamente para las viviendas, sino que habla de todas las edificaciones de uso residencial, salud y educación. O sea, es muchísimo más amplio que lo que tenemos hasta hoy día. La diferencia entre vivienda y residencial es que en el uso residencial, por ejemplo, entran los hoteles. Los hoteles y todos sus derivados de apart-hotel y cosas de ese tipo, también los hogares o los lugares de estadía de personas que no sean hoteles, entran todos. Y en salud y educación también, no hace ninguna discriminación de cuáles sí y cuáles no, sino que tiene un enunciado genérico respecto de edificaciones con destino de salud y edificaciones con destino de educación. Y en principio mantiene el mismo orden de los elementos o los componentes que deben someterse a evaluación, que son el complejo de techumbre, los muros perimetrales, los pisos ventilados, hasta ahí está igual que lo existente. Después agrega el complejo de puertas opacas, que hoy día no está, y en ventanas lo mantiene también como un ítem separado, y agrega una cosa que parece accesoria, pero no lo es, en que fija el porcentaje máximo por orientación para los proyectos, sin dar pie a que exista un método de cálculo ponderado para cumplir con los requerimientos, sin necesidad de cumplir con un porcentaje exacto máximo de ventana por orientación. Esa es la propuesta del decreto del Ministerio. Y en la tercera columna entonces está lo que nosotros estuvimos trabajando a partir de que conocimos ese decreto y las reuniones que tuvimos con la división técnica del Ministerio. En primer lugar, respecto a las exigencias, mantenemos exactamente los mismos ámbitos de aplicación que propuso el Ministerio en su decreto, con una diferencia en que nosotros dejamos explícitas algunas excepciones a las edificaciones de uso residencial, salud y educación, que las vamos a ver después en el texto, ¿no? Nos parece que hay algunos casos especiales que debieran quedar fuera de la norma y no todas las edificaciones residenciales, salud y educación dentro. Y después la otra diferencia respecto del decreto del Ministerio es que lo separamos en dos. Nosotros le proponemos dejar en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, tal como dice el título la ordenanza es el reglamento, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, dejar aquellos aspectos generales de obligación, de ámbito de acción en la ordenanza general, y en el mismo artículo remitir a una norma técnica el detalle del cumplimiento que deben tener los distintos tipos de edificaciones y en sus diferentes componentes. Igualmente es obligatorio, sin embargo, tiene una diferencia de procedimiento. Yo diría que la ordenanza, por ser un decreto supremo que va no solo con la firma del ministro, sino que con la firma del presidente de la República y después a toma de razón de la Contraloría General de la República, es un instrumento jurídico que se supone que es bastante más estable y más perdurable en el tiempo que lo que puede ser una norma técnica. La norma técnica tiene la gracia de que se aprueba solamente por el ministerio a cargo, en este caso el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y puede ser sujeto de adecuaciones en el tiempo sin necesidad de requerir un decreto que nos firme el presidente que vaya a tomar razón de Contraloría. Por lo tanto, pensamos nosotros que además de que el ámbito más adecuado para tratar elementos netamente técnicos como es la transmitancia térmica, por ejemplo, y con sus distintos guarismos y estándares, nos parece que lo adecuado para eso son las normas técnicas y no la ordenanza general de urbanismo y construcciones. Así que además de una cuestión de orden de concepto,
también tiene un fin práctico de que la norma técnica permite una adecuación más ágil que la que puede tener un decreto modificatorio de la ordenanza. Les voy a mostrar de inmediato. Aquí. Ahí les puse en pantalla, no sé si se alcanza a ver. ¿Se ve, Felipe? Sí. La seña, ¿no? Sí, perfecto. Que parte del decreto que sometió a consulta pública el Ministerio es la tabla que están viendo ustedes proyectada ahí, la tabla que determina o establece cuáles son los porcentajes máximos de ventana que deben cumplir los proyectos de arquitectura, dice, en las distintas zonas climáticas o zonas térmicas de Chile, ordenados en sus orientaciones, norte, oriente, poniente, sur, y un sistema ponderado que está limitado a algunas particularidades, no es de aplicación general, sino que solo para algunos casos muy especiales. En esa tabla marqué yo en la columna que dice menor o igual a 2.4 de valor de transmitancia térmica, lo que corresponde al doble vidrio que usualmente se utiliza hoy día en muchas construcciones. Menos que 2.4 ya son ventanas con sistemas más sofisticados que el doble vidrio, y mayor a 2.4 hasta llegar al 5.8 pasa a ser vidrio corriente. Si ustedes se fijan en la columna de doble vidrio, que inmediatamente lo voy a ligar con lo que les voy a mostrar a continuación, salen los porcentajes máximos de ventana por cada una de las orientaciones. Para el caso Santiago, que es la zona térmica D, por ejemplo, un proyecto de arquitectura en su orientación norte podría tener un máximo de 85% de ventanas, en la orientación oriente-poniente un máximo de 63% y en la orientación sur un máximo de 51%. ¿Qué efecto práctico tiene esta tabla con esos porcentajes? Lo vamos a ver de inmediato. Ahí hicimos nosotros una simulación o más bien una aplicación de la tabla en ejemplos de edificios residenciales, o sea, edificios de departamentos o de hoteles en distintas partes del mundo, también en Chile, eh, para ver edificios, algunos, la mayoría de ellos muy recientes, que tienen en países desarrollados, que tienen una norma de acondicionamiento térmico con exigencias superiores a las que conocemos nosotros en Chile. Y fuimos aplicando la tabla entonces a ver qué efectos tenía. Este es un rascacielos del año 2016 en Manhattan, que en la columna de la izquierda, está puesto de acuerdo al decreto, suponiendo que tiene termopanel en sus cuatro fachadas. Las cuatro fachadas tienen el mismo tratamiento en este edificio. De acuerdo a la norma puesta en consulta, este mismo edificio hacia el norte solo podría tener un 21% de ventanas, hacia el sur 71%, y al oriente y al poniente 36%. O sea, estaría absolutamente fuera de norma. Aquí. No. Voy a ver si puedo hacer cómo hacer para irlas pasando una a una.
Aquí tenemos un edificio en Londres, también reciente, entiendo que es 2019, de Norman Foster, de un premio Pritzker, edificio de departamentos, en que también, si ustedes se fijan, tiene las cristales o ventanas hacia toda su fachada. Una consideración importante es que el criterio que nosotros vemos detrás de la norma es suponer que todas las ventanas son similares en las distintas fachadas de una edificación. Y la verdad es que puede existir un edificio que tiene sus 4 fachadas acristaladas exactamente iguales desde la vista del espectador externo, y sin embargo tener comportamiento térmico y comportamiento solar muy diferentes unas de otras, dependiendo de la tecnología que haya aplicada en las distintas fachadas. Aquí vamos a ver. Oye, José, hay un problema con el audio, es muy inestable. ¿Sí? A ver cómo lo podemos. Yo lo escucho perfecto, pero. Es que la voz tuya sube y después baja. Sí, yo la encuentro inestable, pero muy inestable no. Ok. Yo la encuentro poco inestable. Sí, a usted lo escucho perfecto, la verdad es que no sabría cómo arreglarlo. Estoy con buena señal de Wi-Fi. Sí, ahora se está apareciendo parejito, por lo menos. Bueno, acá hay otro ejemplo chileno de edificios en Antofagasta, recién construido, que también, de acuerdo si ustedes se fijan, es un caso bien habitual en arquitectura, no solo en Chile, en todas partes, en que una de las fachadas, o a veces 2 de las fachadas, tienen el 100% con ventanas. Tienen fachadas ciegas o semiciegas, algunas de ellas, pero otras son completamente abiertas, como es el caso de estos edificios. En estos edificios, si es que tuviera termopar la ventana, máximo podrían tener hacia el poniente el 91% y hacia el sur, que es el edificio más pequeño, solamente un 82%, o sea, tendría que cerrar un 18% de su fachada con elementos opacos. Eso les voy a mostrar. También otro caso interesante tiene que ver con sí, aquí esta foto muestra un hotel en Puerto Natales, que si ustedes se fijan también, que está frente a un lago. Hay situaciones de proyectos en que por su geografía, en el sur, por ejemplo, en Chiloé, en que tienen vientos predominantes desde el sur, lo más lógico de parte de cualquier proyecto es protegerse de los vientos y normalmente abrir las vistas hacia el lago o hacia el mar, en el caso de Chiloé. Y la norma propuesta por el Ministerio en sus cuadros no permite además ninguna diferenciación respecto a los porcentajes máximos que ahí están estipulados, por lo tanto bloquea una cantidad importante de proyectos de arquitectura que rompen la lógica. Y rompen la lógica, nosotros pensamos, de manera innecesaria, en el sentido de que los objetivos o los estándares de acondicionamiento térmico que busca el Ministerio a través de la nueva norma, es posible cumplirlos sin necesidad de establecer
por fachada o por orientación unos porcentajes máximos de ventana. Se puede llegar a los mismos resultados permitiendo que el proyecto se encargue de resolver el tema de la transmitancia térmica máxima de una forma distinta que los porcentajes máximos de ventana. Aquí les voy a mostrar. Aquí está. Ahí les puse en pantalla el comparado entre el columna a la izquierda, el decreto que emitió en consulta, o la propuesta de decreto que emitió en consulta el Ministerio de Vivienda, y en la columna siguiente el artículo propuesto por la AOA. En primer lugar, aclarar que la propuesta de la AOA sería una alternativa a la propuesta del Ministerio, es decir, nosotros, si bien no creemos que no está bien resuelto el decreto que planteó el Ministerio, no nos complica que siga o que se le dé incorporación en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, siempre que se acompañe con el artículo alternativo que estamos proponiendo nosotros, que permite algunas maneras de resolver el tema del acondicionamiento térmico de manera no tan rígida, más flexible, pero con los mismos resultados. Entonces, lo primero que es una propuesta alternativa a lo del Ministerio. En segundo lugar, que la propuesta de la UAE mantiene los mismos estándares que están en el decreto del Ministerio en cuanto al acondicionamiento térmico que deben cumplir las condiciones. Y en tercer lugar, la propuesta nuestra establece dos formas de cumplimiento. La primera, a través de lo que se llama una norma prescriptiva, es decir, cumpliendo la norma en detalle con las distintas particularidades que tiene, o como alternativa también el utilizar una forma que es más de desempeño, un poquito más finalista, que es que está hoy día en el Manual de Procedimiento de Calificación Energética de Viviendas en Chile, que ocupa desde hace algún tiempo ya el Ministerio de Obras Públicas para sus proyectos o para sus licitaciones. Entonces proponemos que sea cualquiera de los dos caminos, o el camino prescriptivo que está en la propuesta de decreto, o el camino de utilizar el Manual de Procedimientos para Calificación Energética, en que en este caso nosotros ponemos como explícitamente que debe cumplir la edificación es la clase C que está establecida en ese manual. Las diferencias, aparte de eso, son en lo que les comentaba antes respecto del ámbito de acción de la nueva norma. Las mismas tres que tiene el Ministerio: edificaciones con destino residencial, no solo vivienda; edificaciones con destino de salud o educación. Sin embargo, pensamos nosotros que debieran existir las exenciones en estos casos. Primero, cuando se trata de viviendas unifamiliares individuales, es decir, no son conjuntos de viviendas ni viviendas repetidas, que no utilizan combustibles o electricidad proveniente de la red pública para acondicionamiento térmico, que no utilizan combustibles de ningún tipo. Esta es una norma que existe en varios estados de Estados Unidos, en algunas partes de Europa también, que hacen esta excepción. En segundo lugar, las edificaciones que están degradadas en monumentos históricos o inmuebles de conservación histórica. Pensamos nosotros que en algunos casos podrá intervenirse su envolvente para cumplir los requerimientos, pero van a haber muchos casos en que no es posible intervenir la envolvente. Entonces creemos que no es bueno dejarlo, se puede dejar así como una cosa voluntaria o declarativa, pero no en términos obligatorios. Y después aclarar que en las mismas edificaciones, cualquiera sea su destino, residencial, salud o educación, hay partes de las edificaciones que no es necesario que tengan acondicionamiento térmico. En una definición más amplia que la que proponía el Ministerio, nosotros proponemos que sean tales como
bodegas, estacionamientos, salas de máquinas, instalaciones de todo tipo, jardines interiores, los crematorios que está incluido en el ministerio o las salas de basura. Ese tipo de elementos, por eso se usan tales como, o ese tipo de recintos no tienen ningún sentido de que alguien, y eso depende mucho de cómo está redactada la norma, pudiera exigir que cumplan determinados porcentajes o guarismos que la verdad que no son necesarios. Eso en relación a la propuesta que está en el decreto. Y como ustedes pueden ver ahí, en el inciso segundo, después de la numeración 1, 2, 3, está en caso de proyectos de vivienda, la exigencia sobre acondicionamiento térmico que establece la norma técnica MIMPO. Ahí es donde nosotros le damos entrada a la norma técnica MIMPO, que es la que proponemos nosotros, reemplace todo el desarrollo técnico que tiene la norma que puso en consulta del ministerio, que es lo que está en la primera columna. Entonces ahí marqué yo con rojo aspectos que se proponen dictar en una norma técnica mismo, en NTM, que es tan obligatoria como si tuviera la ordenanza, pero tiene esa facilidad primero de dar una cancha más amplia para tratar temas técnicos, y segundo que es más simple irla actualizando en el tiempo que un decreto. Y respecto de las diferencias entre el aspecto técnico que nosotros proponemos y lo que está en el ministerio, ahí voy a dejar con ustedes a Felipe Durán, que es el asesor de nuestra asociación, que trabajó codo a codo con nosotros en la elaboración de esta propuesta para que él les comente cuáles son los elementos que están contenidos en la propuesta. Así que dejo con ustedes a Felipe Durán. Gracias, José Ramón. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a ver dónde puedo compartir pantalla acá. Denme un cachito aquí. ¿Ven bien la presentación? Sí, se ve bien. Perfecto. Sí, se ve bien. Denme un cachito para volver a... Bueno, como comentaba José Ramón, hicimos un trabajo de estudiar primero la propuesta que hizo el Ministerio respecto de la nueva normativa de acondicionamiento térmico, y en base a ese análisis crítico hicimos una propuesta que en nuestro juicio es mejor, dado que es más flexible, pero al mismo tiempo toma exigencias o instala exigencias que el Ministerio no está considerando en este minuto. Que nos parecen súper relevantes para el tipo de vivienda o de edificios que están normando esta nueva norma, ¿ya? En primer término, ¿no es cierto?, como les contaba, hicimos un análisis de la propuesta. La propuesta del Ministerio actual, como comentaba José Ramón, tiene de cumplimiento prescriptivo, digamos, tiene un cumplimiento que tiene que ver con valores U máximos que tienen que tener tanto los complejos de techumbre, muro, piso ventilado y puertas opacas. Dentro de los complejos de muros están destacados ahí con sus distintas zonas térmicas, digamos. Hay una zonificación térmica que también es distinta, que se supone que es más ajustada a la realidad que la zonificación térmica actual de la reglamentación térmica actual. Donde dice, por ejemplo, que en la zona térmica A tenemos un valor U máximo 2.1, que es básicamente un muro prácticamente sin aislación térmica. En las zonas térmicas de la B a la D tenemos 0.8. Acordémonos que en Santiago actualmente tenemos una exigencia de 1.9. Entonces la mejora es bastante sustancial. Pasar a 0.8 nos parece totalmente positivo y necesario que esto así se haga. Y por otra parte, ¿no es cierto?, tener las exigencias para los elementos translúcidos, ¿ya? Llámense ventanas transparentes, translúcidas, y eso habla de elementos translúcidos porque no solamente del vidrio, sino también incluye el marco en esta exigencia, ¿ya? Entonces, lo que fundamentalmente hace la propuesta del Ministerio es establecer un porcentaje máximo de superficie de elementos translúcidos por tres factores fundamentalmente: por la zona térmica en la cual se encuentre el edificio, la edificación, la orientación de su fachada y el valor U del elemento translúcido.
ahí. Entonces, este es un ejemplo de tabla, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, la zona térmica, no sé, D, tenemos cierta porcentaje máximo de elementos translúcidos, ¿no es cierto? Dependiendo de la transmitancia térmica del cristal, ¿no es cierto? Tenemos vidrios con una transmitancia bajísima de 0,6, ¿no es cierto? Hasta 5,8, que sería un cristal simple. Un 0,6 podría ser un cristal triple, para que se ubiquen más o menos de lo que estamos hablando. Mientras que un valor U, como decía José Ramón, 2,4 podría ser un termopanel tradicional, mientras que un valor U, no sé, 1,6 podría ser un cristal termopanel con low I. ¿Ya? Pensemos que los marcos también están teniendo la misma transmitancia térmica para no enredarnos en ese sentido. ¿Ya? Llama la atención inmediatamente, por ejemplo, que acá en la zona norte, ¿no es cierto?, te permiten tener un 100% de vidrio hacia el norte, ¿ya?, en la orientación norte, cuando tú tienes un valor U menor a 2. O sea, tú teniendo termopanel en el norte, puedes tener 100% de vidrio para esa fachada, lo que a todas luces es un contrasentido. O sea, hay un problema potencial de sobrecalentamiento que es muy importante. ¿Ya? Por otra parte, te dice la propuesta de decreto, te dice que existe la orientación PONT, que tengo marcado acá en la tabla, que dice cuando la edificación tenga menos de un 60% de superficie de muros expuesta al exterior, ¿ya?, se debe aplicar la exigencia PONT. ¿Ya? Eso quiere decir cuando hay departamentos que tienen una sola orientación, por ejemplo, o que tienen, no sé, dos orientaciones, pero no alcanza a tener un 60% de superficie expuesta de muro. ¿Ya? Entonces, esa que es más flexible, yo diría que un poco más laxa, ¿ya?, solamente es aplicable a cierto tipo de proyecto. Y aparte, ¿y por qué digo que es más flexible? Porque el cálculo de porcentaje se hace todos los muros de la envolvente. Se consideran todos los muros de la envolvente. Vale decir, si tenemos solamente una orientación expuesta y tres orientaciones que son interiores, que colindan con departamento o pasillo, esos también se consideran en el cálculo del porcentaje total de vidrio. ¿Ya? Entonces, es algo también medio tramposo o engañoso, por lo menos, porque claro, si uno tiene una serie de departamentos pequeñitos, podría tener eventualmente un edificio totalmente vidriado, ¿ya? Mientras que si fuese el mismo edificio con la misma geometría, pero tuviese, qué sé yo, 2 departamentos por piso o 4 departamentos por piso, probablemente no pueda hacer eso bajo ningún concepto, ¿ya? Entonces, pensamos nosotros que al mismo tiempo, claro, te da esa, puede aplicar eso en cierta cantidad de proyectos, pero al mismo tiempo le hace un flaco favor a la reglamentación y al consumo energético, porque finalmente va a poder colocar mucho más vidrio del que tú podrías colocar si tuviese más superficie expuesta. No sé por qué me pasa eso. Ahí apareció. Entonces, como comentaba José Ramón, la propuesta de la OA considera 2 caminos de cumplimiento, ¿no es cierto? Uno, por desempeño. Primero se plantea que las viviendas que obtengan una calificación energética superior a letra C o superior, ¿no es cierto?, está exenta de cumplir la exigencia de envolvente respecto de la vivienda. ¿Ya? Obviamente hay otras exigencias que están también en la misma propuesta de decreto, que tienen que ver, por ejemplo, con ventilación de recintos educacionales, ventilación de otro tipo de programas, que obviamente esas tienen que cumplirse igual. ¿Ya? Y por otra parte se propone un camino prescriptivo, ¿no es cierto?, que tengamos una transmitancia térmica máxima de los complejos de elementos verticales. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos juntando, ¿no es cierto?, la exigencia tanto para elementos translúcidos, como lo llama el Ministerio, con envolvente opaca, ¿ya? Porque entendemos que la pérdida, ¿no es cierto?, la transmitancia térmica, valor U, ¿no es cierto?, que es la transferencia de energía que se produce cuando hay una cierta diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, ¿no es cierto?, tiene que encenderse como un global. ¿Ya? Entonces, si vemos, nosotros lo que hicimos fue un ejercicio de fundamentalmente hacer un cálculo de qué valor U resultante te va a entregar cuando se pondera en cada una de las fachadas, con cada una de las orientaciones y tipo o valor U de cristal, ¿no es cierto? Primero se calcula el valor U ponderado de toda la fachada, aplicando la propuesta de reglamento del Ministerio, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la zona A tenemos un muro de 2,1 de valor U. Después, considerando, por ejemplo, en este caso que está marcado, considerando un valor U 2,4 de vidrio, con un 50%, parece que dice ahí, o algo así, o no sé cuánto es. Vamos al del lado, valor U 2,8, 97%, ¿no es cierto?, de vidrio. ¿Qué valor U
resultante te entrega al tener el resto, el 3%, con un valor U 2,1, ¿ya? Entonces, en el fondo fue una forma de aplicar esta propuesta de reglamento del MIMBO y ver qué valores U nos entregaba, ¿ya? Y se hizo obviamente aplicando esta fórmula, que es básicamente la fórmula del valor U ponderado, ¿ya? Eso se hizo para todos los casos, ¿ya? Y para todas las orientaciones. O sea, lo primero que llama la atención, analizando la propuesta del Ministerio, es que hay una alta dispersión en el valor U resultante, ¿ya? Para una misma orientación. Entonces tenemos, por ejemplo, que en la misma orientación norte, por ejemplo, acá, tenemos valor U resultantes entre 0,61 en el D hasta 3,28, que es el valor U más alto, ¿ya? Eso, acuérdense que estamos simplemente aplicando la norma, o sea, diciendo, tenemos un valor U exigido, ¿no es cierto?, a la zona D, entonces con el porcentaje y un valor propuesto acá del cristal, ¿no es cierto?, por ejemplo, 4,4, al 4,4 un 70% de vidrio, el restante porcentaje colocamos el valor U, ¿no es cierto?, del muro y nos da este resultado. Entonces, primero que nada nos dimos cuenta que para la misma orientación hay una variedad increíble de valores U resultantes, ¿ya? En este caso cuando el valor U del muro es 0,6. Y además existe una diferencia entre valores U para distintas orientaciones con los mismos porcentajes, ¿ya? Entonces, teniendo es prácticamente el mismo, un 60 y tantos %, ¿no es cierto?, de cristal para el norte, te permiten un valor U ponderado resultante de 3,28, mientras que para el sur de 0,68, ¿ya? Entonces, alguien por ahí en el chat preguntaba si sabíamos cómo había calculado el Ministerio estos porcentajes. La verdad es que no. No lo sabemos y de verdad me bajan ciertas dudas, porque por ejemplo, si hubiese hecho un cálculo energético, por ejemplo, considerando tanto carga de enfriamiento como carga de calefacción, esto sería imposible. Sería imposible que te permitan tanto porcentaje de vidrio, porque el sobrecalentamiento en esa fachada sería brutal, por ejemplo, o en esa orientación, ¿ya? Nosotros sabemos que el valor 1, ¿cierto?, se define como la transferencia de calor a través de 1 metro cuadrado de envolvente cuando hay 1 grado de diferencia en temperatura entre el interior y el exterior, ¿ya? Por lo tanto, consideramos que el valor resultante del complejo debería ser el mismo para todas las orientaciones, ¿cierto? Las mayores pérdidas de energía se suceden por la noche, cuando hay una menor temperatura, ¿no es cierto?, en el exterior que en el interior. Por lo tanto, se produce un flujo del interior al exterior, un flujo de calor, ¿no es cierto? Y por lo tanto la orientación no es relevante. Entonces partimos de esa base para hacer una propuesta que fundamentalmente toma o exige un valor U máximo para el complejo de elementos verticales, ¿ya? Considerando tanto los elementos translúcidos como los elementos opacos, ¿ya? Por ejemplo, en la zona A sería un valor U4, mientras que entre la zona B y D sería un valor U 1,8. ¿Ya? Alguien le puede llamar la atención, dice, bueno, muy parecido a lo que tenemos hoy, ojo, que es considerando y calculando el valor U del complejo, vale decir, considerando vidrio y opaco, ¿ya? Y todo tipo de distintos materiales también que pueden haber en la fachada, por ejemplo, ¿ya? Que pueden haber los puentes térmicos, la idea es todo considerarlo dentro del complejo de elementos verticales. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de aplicación, ¿no es cierto? Colocando vidrios, comillas, típicos o conocidos, ¿ya? Que sería vidrio simple, vidrio doble con capa de baja emisividad o low-I, o low-I con argón y vidrio triple, ¿ya? Entonces lo que pretende mostrar esta tabla es, aplicando la propuesta que hace la AOA para valor U máximo de complejos verticales, cuál sería en el fondo el porcentaje máximo de ventana con un cierto valor U, ¿ya? O un cierto valor U de vidrio, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si estamos en la zona D, Santiago, y queremos colocar un vidrio simple, tú solamente podrías colocar un 20% de vidrio máximo en la fachada, si es que consideras el complejo de muro con el valor que se exige en la propuesta de decreto, que es 0,8, ¿ya? Tú podrías incrementar este porcentaje si es que efectivamente mejoras el valor U o reduces todavía más el valor U de muro, ¿ya? Pasa que si tú tienes la zona D nuevamente, tienes un vidrio doble, tú podrías tener hasta un 63% de vidrio, ¿ya? En total, la envolvente, entiendas envolvente todo lo que da al exterior, no esta definición de envolvente que también aparece que en estos departamentos que tienen
menos de un 60% expuesto, que también da al interior, eso no es parte de la envolvente, como la entendemos. La envolvente es toda la superficie de muros, techumbre y pisos que da al exterior, ¿ya? Entonces, en este caso, estamos considerando la superficie de los muros expuestos al exterior. Y podrías colocar hasta un 90% de vidrio si consideras un low-E, un doble con low-E, ¿no es cierto?, que llega a un 1,79. Y podrías considerar ya un 100% si efectivamente tienes un doble con low-E más argón, que se podría ser un valor U1. Esto siempre considerando que los marcos tienen el mismo valor U de los vidrios, ¿ya? Para no enredarnos en el cálculo ponderado del elemento translúcido, ¿ya? Entonces, nos parece que una propuesta que es bastante aterrizada y nos parece que soluciona un problema que son exigencias parejas, ¿ya? No son exigencias que son muy dispersas por una y por otra, ¿ya? Entonces, me preguntaban la otra vez en la presentación para la Cámara también, nos decían, bueno, ¿esto es más exigente o menos exigente que la propuesta del decreto? Y la respuesta es depende. Depende porque va a depender, o sea, es mucho más exigencia de lo que tenemos hoy. Nos parece que una buena norma, nosotros comparamos con exigencias en otros países y efectivamente una buena norma. Sin embargo, si nos piden comparar, ¿no es cierto?, tenemos valores U muy disímiles, ¿ya? En el fondo nosotros estamos pidiendo, como les mostraba anteriormente, para el mismo porcentaje tenemos valores U demasiado distintos, mientras que en el caso, por ejemplo, aquí tenemos un valor U ponderado del doble con low-E, ¿no es cierto?, 1,79, y aplicando la reglamentación actual podría estar entre 2,72 y 0,65 el valor resultante, ¿ya? Entonces es muy difícil de comparar porque la base de comparación, la resultante que te entrega a aplicar la propuesta de norma del Ministerio es totalmente distinta, ¿ya? Sin embargo, nos parece que son exigencias bastante importantes y por otra parte viene a solucionar, nosotros hacemos una propuesta para solucionar el riesgo sobre calentamiento que va a conllevar sin duda un aumento del uso de aire acondicionado y por lo tanto el uso de energía que tiene la propuesta del Ministerio, ¿ya? Se los comenté anteriormente, ¿no es cierto? La zona térmica A, que es las zonas más cálidas de Chile, ¿no es cierto? Si uno aplica esta propuesta puede tener hasta un 100% de vidrio al norte cuando tiene un valor U menor a 2, ¿ya? Obviamente sería muy raro que eso se aplique, sería muy extraño que a alguien en el norte se le ocurra hacer una fachada norte, pero puede ser que quiera hacer 100% vidriado, bueno, y coloque un vidrio, un termopanel con low-E en este caso, ¿ya? Entonces, una de las grandes fallas que nosotros consideramos que la propuesta del Ministerio no considera exigencias para la prevención de ganancias térmicas, ¿ya? No considera ninguna exigencia para prevenir el sobrecalentamiento, ¿ya? Y sabemos, por ejemplo, que en la aplicación, no sé, aquí, incluso acá en Santiago, cuando se ha aumentado los requerimientos de aislación y no se ha hecho con inercia térmica, por ejemplo, hay problemas de sobrecalentamiento, típicamente en los segundos de ceros pisos de las casas, que son más livianos, entonces con esto va a ser incluso peor, ¿ya? Entonces, las principales causas del sobrecalentamiento de una vivienda es sin duda la radiación solar, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es sumar a la propuesta una propuesta de factor solar modificado, ¿ya? Este factor solar, la idea es que se calcule de la misma forma como hace, por ejemplo, los TDR de eficiencia energética del MOP, ¿no es cierto? Modificamos un poco las tablas, son muy similares, ¿ya? Que va dependiendo del rango del porcentaje de cristal, la exigencia y por orientación. Por lo tanto, mientras mayor porcentaje de vidrios tengas, ¿no es cierto?, el factor solar modificado va a bajar, ¿ya? Y va a ser más exigente las orientaciones oriente y poniente que la orientación norte, ¿ya? Y obviamente esto está pensado en las zonas de al norte, ¿no es cierto?, las zonas más nortinas, ¿ya?, del país. Es súper importante destacar que nuestra experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en la oficina en haciendo calificación energética, que las viviendas de Santiago del Sur, para el norte, perdón, el gran problema que tenemos es efectivamente el sobrecalentamiento. Las cargas de enfriamiento superan largamente a las cargas de calefacción, ¿ya? Cargas térmicas como tales, ¿ya?
Entonces, si es que no tenemos ninguna previsión respecto a eso, ese factor, si no tenemos un factor solar que se exija, un factor solar modificado que se exija a las viviendas, podemos tener un problema potencial superior, ¿ya? Lo interesante del factor solar modificado, que es no solamente el factor solar que tiene el vidrio propiamente tal, que se podría solucionar simplemente con un vidrio, con un factor solar más bajo, ¿ya? Actualmente existen vidrios de variadas marcas, con súper buen desempeño, con aspecto, la verdad, bastante transparente, bastante incoloro, con desempeño bastante bueno, un factor solar bajo 0,5, ¿ya? O se puede solucionar también con elementos de sombra, ¿ya? Que en una fachada norte, por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla es ideal, ¿no es cierto? Tener un alero, por ejemplo, en el norte, que es algo que se ha ocupado siempre, para proteger efectivamente el sol cuando el sol es más intenso, sin embargo está más arriba en la fachada, ¿ya? Entonces, esto también ya es conocido, digamos, en la industria, ¿eh? Tiene que ver con analizar como factor solar modificado, por ejemplo, lo mismo que se hace cuando se calcula el FAB, el factor de accesibilidad de la ventana, en la calificación energética de vivienda. Entonces, como conclusiones, podríamos decir que, primero, lo más importante, la OA está muy de acuerdo en aumentar la exigencia de la envolvente térmica a los edificios de uso residencial, ¿ya? Considera dos caminos: el camino prescriptivo, que es la calificación energética letra C, y el prescriptivo, que lo expliqué recién, cambiando las exigencias para los elementos translúcidos y los muros por una exigencia para transmitencia térmica máxima a los complejos elementos verticales. Y la gracia que tiene que es más flexible, no te exige porcentajes máximos de ventana. Tú vas a tener que hacer el cálculo y mejorar el valor U o de la ventana o de los muros o de ambos para lograr el valor U que se te exige, ¿ya? Es un cálculo muy simple, un cálculo ponderado, que básicamente, dependiendo del porcentaje, es casi un cálculo, como les digo, muy sencillo. Y esta propuesta apunta a mejorar considerablemente y de manera consistente la envolvente térmica de la vivienda, primero para disminuir el uso de calefacción, reduciendo las pérdidas, pero al mismo tiempo hay más flexibilidad, permite aumentar los porcentajes de ventana en la medida que los valores U mejoren, ¿ya? Por lo tanto, alienta de esa forma el desarrollo y el uso de los materiales con mejor desempeño térmico también. O sea, aquí hay posibilidades para que la industria, digamos, siga desarrollando, mejore los materiales, y no necesariamente quedemos casados por tener que cumplir un cierto porcentaje máximo de ventanas. Y por último, nos parece súper relevante, la propuesta incorpora exigencias de factor solar modificado, de modo de evitar el riesgo de sobrecalentamiento, evitar el uso de aire acondicionado y por lo tanto mejorar, reducir el consumo energético, para empezar, y mejorar considerablemente el confort térmico. Eso sería, estimadas y estimados. Voy a dejar de compartir y abierto a consultas. No sé si habrá alguna consulta. Parece que hay una consulta por ahí. Sí, hay alguna, Felipe, que pusieron en el chat. No tiene una connotación especial solo por las puertas. Así es, así es. Después O sea, dice entra dentro del cálculo. Claro, Francisco Castañeda también, si chequeamos la existencia de condensaciones superficiales e intersticiales. No, porque en la propuesta esta, la verdad es que se exige un valor U, no se exige, por ejemplo, por dónde tiene que estar colocada la aislación, y por lo tanto no hay una exigencia en ese sentido. O sea, es probable, si uno aísla por el interior o en el sur, va a haber condensación intersticial sin duda, ¿ya? Pero no es parte del alcance de la norma. Sí, hay explicar que la propuesta normativa tiene que ver bastante con el nivel de exigencia y con el nivel de detalle que propuso el Ministerio en su decreto. Nosotros hacemos un adicional o un peldaño más superior respecto del factor solar,
pero no nos metimos en mayor detalle, como mirando norma extranjera, efectivamente hay distintos aspectos de la norma que se tratan en mucho mayor detalle que lo que tenemos en Chile, pero nos parece que esa es una discusión que tiene que darse con mayor tiempo con mayor estudio e ir subiendo los peldaños en cuanto a la exigencia. Por eso que hay elementos que uno ve en norma extranjera que no están más en Chile y que, bueno, pensamos que son cosas que debieran, después del estudio necesario, irse incorporando, que Chile está preparado para ir incorporando cosas con mayor nivel técnico que la que tiene hoy día. Sí, hay un tema que me gustaría agregar, que estuve precisamente esta semana viendo la certificación LEED de una vivienda, y es interesante que en Estados Unidos, por ejemplo, se rigen por el Energy Star for Homes, y la exigencia de valor U es pareja, ¿ya? No hay una exigencia por orientación ni mucho menos, y lo que sí modifica al aumentar el porcentaje de vidrio es el factor solar. Entonces, es directo. Entonces, nos parece a nosotros que es el camino lógico. O sea, si tú quieres aumentar ventana, el camino lógico es normar el factor solar, digamos, que es el problema potencial que puedes tener. Claro, para enfrentar el consumo energético, finalmente. Exacto, exacto. Sí. Eso es lo que está en el chat. No sé si alguno quiere hacer alguna consulta por micrófono. Dice acá, alguien pregunta por el plazo del ministerio para poder publicar esta actualización normativa, pregunta Francisco González. No, la verdad es que no tiene plazo fijo, digamos, el ministerio va. Lo que sí han manifestado ellos su preocupación de hacerlo durante la actual administración, que ya estamos en el periodo final, entrando al semestre final, porque les interesa a ellos cumplir varios de los compromisos internacionales que ha suscrito Chile en esta materia. Tienen la intención de dejar zanjado este tema durante la actual administración. Un par de consultas. Hola. Y observaciones. Nosotros hicimos en la Cámara en un minuto un estudio con el IDM sobre el impacto de la normativa y efectivamente mejoraba, ¿no es cierto?, el nivel de satisfacción y de confort dentro de la vivienda, ¿no es cierto?, la propuesta del Ministerio. Pero, coincidiendo con lo que hablaban ustedes sobre el factor solar, el aumento de la demanda de refrigeración es enorme en las zonas norte, ¿eh? Yo se hablaba que en Copiapó, por ejemplo, el aumento hasta 12,6 kWh por metro cuadrado anual. No sé, esos números no tengo mucho el manejo, pero hablaba de que eran importantes los consumos de refrigeración, o sea, de aire acondicionado, digamos, si no consideras el factor solar que están agregando ustedes ahora. Ahora, y la otra cosa, José Ramón, ustedes ya se lo hicieron llegar al MIMBUS. ¿Hay probabilidades de que lo incorporen ellos como alternativa? ¿O cómo está eso? Porque yo creo que si está por salir esta normativa, lo importante es que te aparezca esta opción. Sí, mira, nosotros lo primero que hicimos una vez elaborado, la verdad es que ha pasado varios meses ya porque se la entregamos al Ministerio en diciembre pasado. Ellos en el mes de, si no me equivoco, en septiembre, octubre hicieron la consulta pública de su propuesta de decreto y nosotros reaccionamos bastante rápido y a fines de diciembre hicimos nuestra propuesta y tuvimos una reunión con la división técnica, con toda la gente del ministerio que participó en la elaboración del decreto. Y le hicimos una presentación, escuchamos sus preguntas, sus dudas, en fin. Y lo que nos pidieron ellos era que socializáramos la propuesta con los demás gremios de la actividad de la construcción, cosa que hicimos nosotros en los meses que han pasado, especialmente con el Colegio de Arquitectos y también con la Cámara Chilena en la Construcción. Con el CDT de la Cámara tuvimos una serie de reuniones, primero de exposición y después de resolver consultas, para que todo el mundo estuviera al menos al tanto de lo que estábamos proponiendo nosotros. Y ahora la pelota la tiene el Ministerio, nosotros hemos tomado contacto con ellos para que tomen la decisión respecto de si la propuesta que estamos haciendo como va con
con el visto bueno, pero con la revisión efectuada por los gremios que participan en la actividad, que la tomen ellos o como una norma alternativa a la propuesta que ellos enviaron en consulta pública o como una norma que reemplace lo que plantearon en consulta pública. A nosotros, la verdad, mientras exista al menos como alternativa, nos deja tranquilos. Y conocen bien el ministro también y el subsecretario que la proposición de decreto que hizo el ministerio para nosotros los arquitectos es bien complicada en el sentido de aceptar que una norma técnica establezca porcentajes máximos de ventana por orientación a los proyectos de arquitectura, que es algo que no existe tampoco en otros países. Nos parece que no es una buena medida y afecta cosas que para los arquitectos son bastante esenciales. Entonces, están conscientes de eso en el ministerio y, como les decía, no hay un plazo para que ellos tomen la resolución respecto de qué es lo que van a mandar finalmente como decreto a Contraloría. Lo que sí sabemos es que sería bastante pronto, en el sentido de que quieren terminar quieren tener publicado el decreto en el diario oficial antes del 10 de marzo del 2022. Es decir, si uno toma el reloj hacia atrás, la toma razón de un decreto como este puede tomar también varios meses, por lo tanto no es mucho el tiempo que tienen disponible para tomar la decisión y finalmente mandarlo a presidencia para firma el presidente y a tomar razón de Contraloría. Somos optimistas, nosotros pensamos que hemos sido capaces de responder las distintas inquietudes que nos han planteado en el ministerio y no vemos razón por la cual no pueda aceptarse como una alternativa, al menos lo que la propuesta que nosotros les ejecutamos. No sé si hay alguna otra consulta. Desde luego, los antecedentes sobre lo mismo que les presentamos hoy día están disponibles para cualquiera que quiera analizarlo de manera completa. Las entregamos antes a la Cámara Chilena. Ahora, hoy día mismo le podemos enviar a Verónica los antecedentes de lo que presentamos con Felipe hoy, para que cualquiera lo pueda examinar y cualquier consulta que tengan, por supuesto, disponible.